el 11 de julio de 1944, en una zanja entre setos, a 10 kilómetros al sur de Carentan, Francia, un granadero alemán de la 17ª División Panzergrenadier de las SS sostenía una lata de raciones que no podía abrir y contemplaba una cocina de campaña que no podía encender. La Gulaschkanone, con su alta chimenea de hierro, estaba a 200 metros detrás de la línea, exactamente donde la doctrina decía que debía estar. Llevaba 3 días sin funcionar. Los cocineros sabían por qué. La última vez que habían encendido la cocina, el humo se había elevado por encima del seto durante apenas unos 40 segundos. Fue suficiente. Los proyectiles llegaron en menos de 4 minutos. No un solo proyectil, no un bombardeo a ciegas. Un grupo de disparos cayendo dentro de un radio de 50 metros de la cocina, tan rápido que los cocineros ni siquiera habían terminado de correr antes de que llegara la segunda descarga. 2 hombres murieron junto a una olla de agua fría. Así que ahora la cocina permanecía fría. Los hombres comían pan duro y cualquier cosa que pudieran masticar sin necesidad de cocinarla. No calentaban café, no se calentaban a sí mismos. Cuando llegaba la noche, no encendían fuego dentro de sus trincheras, porque los americanos, de alguna manera, siempre lo sabían. No entendían cómo, pero entendían el resultado. Un fósforo, una vela, un cigarrillo cubierto con la mano, y en cuestión de minutos, el mundo se venía abajo. El sueño resultaba todavía peor. El bombardeo no seguía ningún horario. La artillería alemana disparaba en horarios fijos, un bombardeo al amanecer, un bombardeo al atardecer, lo suficientemente predecible como para que un oficial experimentado pudiera calcular cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Los cañones americanos no seguían ningún patrón que nadie lograra descifrar. Disparaban a las 2 de la madrugada, después nada durante 1 hora, después un solo proyectil a las 3:15, después nada, después 6 proyectiles a las 4:40. Cada vez que un hombre cerraba los ojos, la aleatoriedad lo despertaba de golpe, no porque un proyectil hubiera caído cerca de él, sino porque podía caer. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Aquí está la pregunta que esta historia responde. ¿Cómo construyó el ejército de los Estados Unidos un sistema de artillería tan rápido, tan preciso y tan implacable, que despojó a los soldados alemanes de las 3 cosas que todo ser humano necesita para seguir combatiendo: comida, calor y sueño? No con cañones más grandes, no con más munición, aunque desde luego la tenían en abundancia, con algo que los alemanes jamás terminaron de comprender del todo, incluso después de que los hubiera derrotado. Porque esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto sobre la artillería americana en la Segunda Guerra Mundial. Los propios cañones eran, en realidad, bastante ordinarios. El obús estándar americano, el M2 de 105 milímetros, era un arma competente, pero no superior al equivalente alemán. No disparaba más lejos, no golpeaba más fuerte. Un artillero alemán que examinara el M2, capturado, probablemente se habría encogido de hombros, sin ver nada especial. Y sin embargo, para el verano de 1944, los soldados alemanes por toda Normandía escribían lo mismo, una y otra vez, en cartas, diarios y transcripciones de interrogatorios, que la artillería americana era, con diferencia, lo más aterrador que enfrentaban, más que los tanques, más que la aviación, más que la infantería, los cañones. Erwin Rommel, quien había combatido a los británicos en el norte de África y respetaba su potencia de fuego, lo expresó de manera distinta. Dijo que los americanos libraban sus batallas mit dem Rechenstift, con una calculadora. Lo dijo como insulto. En realidad, era un diagnóstico perfecto. Porque lo que hacía letal a la artillería americana no era el metal que disparaba, era la matemática detrás de ella.
Un sistema de cálculos, comunicaciones y coordinación tan rápido que para cuando un oficial alemán se daba cuenta de que había sido detectado, su posición ya estaba siendo calculada dentro de una tienda que jamás llegaría a ver, por hombres a los que jamás llegaría a conocer, usando herramientas que no existían en ningún otro ejército del planeta. Ese sistema no nació en el campo de batalla. Nació en un aula, en un lugar del que la mayoría de los soldados jamás había oído hablar, más de una década antes de que comenzara la guerra. Y el hombre que construyó su fundamento no era un general. Era un mayor, enseñando artillería a tenientes aburridos en el polvo rojizo de Oklahoma. En la primavera de 1931, en la Escuela de Artillería de Campaña de Fort Sill, Oklahoma, un mayor llamado Carlos Brewer les pidió a un pequeño grupo de oficiales que observaran algo que jamás habían visto antes. No fue nada dramático, no había público, ni prensa, ni altos mandos de Washington. Solo unos pocos instructores, una batería de cañones y un polvoriento campo de tiro bajo el calor de Oklahoma. Brewer llevaba 2 años como director del Departamento de Artillería, y durante la mayor parte de ese tiempo, había estado desmantelando silenciosamente la forma en que el ejército de los Estados Unidos apuntaba su propia artillería. El método antiguo funcionaba así. Un comandante de batería se colocaba cerca de sus cañones, generalmente sobre una tosca torre de madera, y observaba dónde caían sus propios proyectiles. Ajustaba el fuego según lo que podía ver. Cada batería operaba de manera casi independiente. Si un comandante necesitaba concentrar el fuego de varias baterías sobre un mismo objetivo, eso requería toda una cadena de órdenes verbales, cálculos manuales, y tiempo, 15, 20, a veces 30 minutos. Para entonces, el objetivo ya se había movido, o la infantería que debía proteger ya había muerto. La idea de Brewer era sencilla en concepto y radical en su ejecución. En lugar de que cada comandante de batería dirigiera su propio fuego, toda la dirección de fuego se centralizaría en un solo lugar. Una sola tienda, un solo equipo, un solo conjunto de mapas. Los comandantes de batería seguirían apuntando y disparando sus propios cañones, pero la decisión de dónde disparar y las matemáticas necesarias para hacerlo con precisión ocurrirían en otro lugar. Aquel día de primavera de 1931, el equipo de Brewer demostró cómo concentrar el fuego de todo un batallón, 12 cañones, sobre un único punto, controlado desde una sola ubicación. Los cálculos tomaron minutos, en lugar de media hora. Los proyectiles cayeron exactamente donde debían caer. Casi nadie lo notó. El ejército estaba en bancarrota. La depresión había vaciado el presupuesto militar. No había ninguna guerra en el horizonte. La demostración de Brewer quedó archivada, anotada y en gran medida olvidada por todos, excepto por los hombres que la habían presenciado. Uno de esos hombres era un mayor llamado Orlando Ward. Y Ward vio en la demostración de Brewer algo que quizás el propio Brewer no había terminado de comprender del todo. No simplemente una manera más rápida de calcular, sino toda una arquitectura completamente nueva para la artillería. Ward tomó el concepto y construyó a su alrededor lo que él mismo llamó el Centro de Dirección de Fuego. Conserven ese nombre. Es el motor de todo lo que sigue. Esto es lo que el Centro de Dirección de Fuego de Ward lograba hacer, y que ningún otro sistema militar podía igualar. Un observador avanzado, un teniente arrastrándose por el barro con binoculares y una radio, detectaba un objetivo. No necesitaba estimar la distancia hasta su propia batería. No necesitaba conocer el azimut. Miraba su mapa, leía 6 dígitos, una coordenada de cuadrícula, y los pronunciaba por radio. En el Centro de Dirección de Fuego, un oficial de trazado escuchaba esos 6 dígitos. Caminaba hasta un archivador. Dentro había cientos de cintas de tiro precalculadas, tiras de papel calibradas, con los datos de puntería ya impresos en ellas, cada una calculada para una combinación específica de velocidad del viento, temperatura del aire,
desgaste del cañón y diferencia de elevación. El oficial sacaba la cinta correcta, la extendía sobre el mapa, entre la posición de la batería y la coordenada del objetivo, y leía los datos de tiro directamente de la cinta. Sin trigonometría, sin cálculos de regla de cálculo bajo fuego, sin matemática mental. Los datos ya estaban calculados de antemano. Todo lo que el oficial tenía que hacer era elegir la cinta correcta y colocarla sobre el mapa. Desde el momento en que el observador avanzado susurraba esos 6 dígitos por su radio, hasta el momento en que los primeros proyectiles impactaban sobre el objetivo, transcurrían 3 minutos, a veces menos. Ahora bien, aquí está la parte que realmente importa para aquel soldado alemán que no podía encender su cocina en Normandía. El sistema americano no solo volvía más rápida a la artillería, la volvía accesible, porque el método de coordenadas de cuadrícula era tan simple que el ejército no limitaba las solicitudes de fuego únicamente a observadores avanzados entrenados. Entrenaban a cada oficial para solicitar apoyo de artillería, cada teniente, cada capitán, cada mayor. Y cuando los oficiales morían, y en los setos de Normandía los oficiales de compañía morían rápido, entrenaban a los sargentos. Y cuando los sargentos también desaparecían, a cualquier soldado con una radio y un mapa se le podía enseñar el procedimiento en menos de 1 minuto. El sistema alemán no podía hacer esto. Un observador avanzado alemán usaba un método que le exigía conocer 3 cosas: su propia posición, la posición de su batería y la posición del objetivo, y después calcular la relación geométrica entre las 3. Era preciso. También era lento, y dependía por completo de ese único observador entrenado. Cuando lo mataban, la batería quedaba ciega. No había ningún respaldo. Ningún sargento podía reemplazarlo. Ningún teniente de infantería podía intervenir. El conocimiento moría junto con el hombre. Esta diferencia suena técnica. No lo era. Era la diferencia entre un sistema que podía ser destruido por una sola bala de francotirador y un sistema que no podía hacerlo. Pero, en 1939, cuando las tablas gráficas de tiro finalmente se estandarizaron, y el concepto del centro de dirección de fuego se adoptó en todo el ejército, ningún artillero americano había disparado todavía un solo tiro en combate real. El sistema existía sobre el papel, en aulas, en polvorientos campos de tiro de Oklahoma. Nadie sabía si funcionaría cuando los cálculos tuvieran que hacerse dentro de una tienda, con proyectiles cayendo afuera. La respuesta llegó en un lugar llamado Kasserine, y no fue la respuesta que nadie quería. El 19 de febrero de 1943, al este de Sidi Bouzid, en Túnez, el segundo batallón del 17º de artillería de campaña tenía 18 obuses de 155 milímetros, apuntando hacia el desierto. Para el anochecer, cada uno de esos cañones pertenecía a los alemanes. Ocurrió tan rápido que los informes posteriores se leen como una lista de cosas que salieron mal simultáneamente. El ataque alemán llegó a través de un terreno que los americanos no esperaban. Los observadores avanzados fueron rebasados en la primera hora, muertos o capturados, antes de poder transmitir una sola misión de fuego. Sin observadores, las baterías disparaban a ciegas. Kasserine fue un desastre. El ejército americano perdió más de 6,000 hombres en una semana. Pero esto es lo que el propio Rommel escribió en una carta a su esposa el 18 de febrero, un día antes de lo peor. Describió el combate y anotó algo que le llamó la atención. Escribió que un avión de observación había dirigido el fuego de numerosas baterías sobre cada objetivo valioso a lo largo de toda la zona. Conserven esa frase, porque significa algo importante. Incluso en medio de una desbandada, incluso mientras la infantería americana era destrozada y los cañones americanos eran capturados, Rommel notó que los aviones de observación americanos estaban coordinando el fuego de múltiples baterías simultáneamente. Llevaba 2 años combatiendo a los británicos. Jamás había escrito una frase así sobre la artillería británica.
El sistema no estaba roto, estaba sin probar. Los hombres que lo operaban eran novatos. Los observadores estaban mal posicionados. Las comunicaciones eran frágiles. Pero la arquitectura, el centro de dirección de fuego, las coordenadas de cuadrícula, las cintas precalculadas, sobrevivió intacta a Catherine. Solo necesitaba soldados a los que ya les hubieran disparado. Tomó 6 semanas. A finales de marzo, en un lugar llamado El Guetar, la 10ª División Panzer lanzó un contraataque contra la 1ª División de Infantería. Esta vez, la artillería americana estaba lista. Los observadores avanzados estaban atrincherados en terreno elevado, con líneas de visión claras. Los centros de dirección de fuego llevaban días trazando el terreno. Cuando los tanques alemanes avanzaron a través del valle, los observadores dieron las coordenadas, y las baterías respondieron en menos de 3 minutos. El fuego concentrado de múltiples batallones golpeó a los Panzer que avanzaban con tanta fuerza que el ataque se estancó, se reorganizó, atacó de nuevo y volvió a estancarse. La 10ª Panzer se retiró con 30 tanques destruidos o inutilizados. Esa fue la primera vez que la artillería americana hizo, en combate real, exactamente lo que Brewer y Ward habían diseñado en un aula 12 años antes. Esa transición de la defensa a la ofensiva, de esperar objetivos a cazarlos, ocurrió en Italia. Y ocurrió gracias a un hombre que ni siquiera era artillero. Era un oficial de infantería, un observador avanzado asignado a una compañía de fusileros en Salerno. Tenía 24 años. Llevaba menos de una semana en Italia. Y en la mañana del 10 de septiembre de 1943, estaba tendido en una zanja, con una radio que todavía funcionaba, observando cómo un contraataque alemán avanzaba hacia él, con más tanques de los que su compañía tenía proyectiles para detener. Hizo lo único que podía hacer. Dio su coordenada de cuadrícula y pidió todo lo que hubiera disponible. Lo que llegó no fue una simple batería, fue toda una división. El observador avanzado en aquella zanja de Salerno había llamado a su propio batallón, 4 cañones. Pero el centro de dirección de fuego escuchó las coordenadas, vio dónde estaba el objetivo en el mapa, y en el tiempo que le tomó a un sargento extender una cinta entre 2 puntos de coordenada, la misión pasó por toda la cadena, de batallón a artillería divisional, de artillería divisional a cada batallón dentro del alcance. Los oficiales de trazado sacaron sus cintas, los artilleros ajustaron sus cargas, y en aproximadamente 90 segundos desde el momento en que un teniente de 24 años susurró 6 dígitos en su auricular, cada cañón de la división que pudiera alcanzar esa coordenada disparó. El contraataque alemán se detuvo. No lentamente, no después de un tiroteo. Se detuvo de la manera en que un hombre se detiene cuando choca contra una pared. Este fue el momento en que el sistema cruzó una línea. En El Guetar, el fuego masivo había sido planificado con antelación, baterías preasignadas, objetivos preregistrados. En Salerno ocurrió bajo demanda. Un solo observador, en contacto directo con el enemigo, dio una coordenada de cuadrícula, y en menos de 2 minutos, todo el peso de la artillería de una división completa convergió sobre ese punto, sin planificación previa, sin reuniones, sin aprobación de ningún coronel. El sistema lo hizo automáticamente, porque la arquitectura que Brewer y Ward habían construido lo volvía automático. El ejército alemán no podía hacer esto, no porque sus artilleros fueran menos hábiles, eran excelentes, sino porque su sistema estaba construido sobre una arquitectura completamente distinta. El control de fuego alemán fluía hacia abajo, desde arriba. Un comandante de artillería divisional asignaba baterías a misiones específicas. Un observador avanzado se comunicaba con su batería asignada a través de una línea dedicada. Si esa línea se cortaba, o si el observador necesitaba fuego de otra batería, la solicitud tenía que subir por toda la cadena y volver a bajar. Funcionaba, pero era lento. 10 minutos en un buen día, 12, 15 en uno malo. 10 minutos no suena a mucho, pero en una guerra donde la diferencia entre la vida y la muerte
Era si uno se movía antes o después de que llegaran los proyectiles. 10 minutos era una eternidad. Y aquí es donde el sistema se convirtió en algo más que una simple arma. En Italia, los comandantes de artillería americanos comenzaron a comprender que la velocidad y la precisión, aplicadas constantemente, podían lograr algo que ningún bombardeo tradicional podía lograr. Podían hacer que el enemigo temiera existir. La técnica se llamaba fuego de hostigamiento e interdicción. El concepto era sencillo. En lugar de disparar únicamente contra objetivos conocidos, las baterías asignadas a estas misiones disparaban contra objetivos sospechosos. Cruces de caminos por donde podían pasar camiones de suministro, laderas donde podían instalarse cocinas de campaña, líneas de árboles donde los hombres podían estar durmiendo. Los proyectiles llegaban a intervalos aleatorios. 2 proyectiles a medianoche. Nada durante 40 minutos. Un proyectil a la 1:10. Nada durante 1 hora. 3 proyectiles a las 2:15. Sin patrón, sin advertencia, sin manera de predecir cuándo llegaría el siguiente, ni dónde caería. El daño físico resultaba modesto. Unos pocos proyectiles en un cruce de caminos podían no matar a nadie. Pero el daño psicológico era algo completamente distinto. Porque los alemanes no podían predecir el fuego, no podían planificar en torno a él. Una cocina de campaña necesitaba 20 minutos para instalarse, encender su fuego y comenzar a cocinar. 20 minutos de humo visible elevándose desde una chimenea. Eso era tiempo suficiente para que un avión de observación americano, un frágil y lento Piper Cub, al que los alemanes llamaban Der Flieger, detectara el humo, radiara una coordenada de cuadrícula y trajera una concentración de todo un batallón sobre la cocina antes de que el agua hirviera. Así que la cocina dejó de funcionar durante el día. Después, el fuego de hostigamiento nocturno volvió peligroso también cocinar de noche, porque los proyectiles aleatorios rastreaban las zonas de retaguardia en la oscuridad, y un fuego que parpadeaba a través de una puerta o brillaba a través de una lona resultaba visible para un observador que supiera dónde mirar. Así que las cocinas dejaron de funcionar de noche también, y los hombres comían raciones frías. Y después, incluso las raciones frías empezaron a escasear, porque los camiones de suministro no podían usar los cruces de caminos durante el día, y de noche, el fuego de hostigamiento rastreaba las carreteras. El sueño fue lo último en desaparecer. Un hombre puede combatir contra el hambre. Un hombre puede combatir contra el frío. Pero un hombre que lleva 4 días sin dormir no combate. Simplemente existe. Y el fuego de hostigamiento e interdicción estaba diseñado, con precisión matemática, para hacer imposible el sueño. Para cuando los ejércitos aliados desembarcaron en Normandía, el 6 de junio de 1944, el sistema que había nacido en un aula de Fort Sill había sido probado en Kasserine, comprobado en el Guettar, refinado a lo largo de 8 meses de guerra de montaña en Italia, y convertido en algo que el mundo jamás había visto. Un brazo de artillería que no solo destruía objetivos, los cazaba, les negaba el descanso. Convertía la retaguardia del enemigo en un lugar tan peligroso como su propia línea del frente. El 25 de julio de 1944, un pelotón de infantería alemana de la 352ª División estaba atrincherado a lo largo de un camino hundido, al sur de Saint-Lô. Habían sostenido esa posición durante 11 días. Conocían el terreno, cada seto, cada zanja, cada muro de piedra. Habían sobrevivido a ataques de sondeo americanos, a morteros americanos, a cazabombarderos americanos. Entendían el ritmo de la artillería americana lo suficientemente bien como para saber que un solo disparo de ajuste significaba que vendrían más, y que la pausa entre el primer proyectil y la corrección les daba entre 15 y 20 segundos para tirarse al fondo de sus trincheras. Aquella mañana no hubo ningún disparo de ajuste. El primer sonido no fue un silbido. Fue todo a la vez. Docenas de proyectiles impactaron el camino y los campos a ambos lados simultáneamente. Cañones de 155,
de 105, proyectiles de baterías que el pelotón jamás había escuchado disparar antes, todos cayendo dentro de la misma ventana de 3 segundos. Esto era el tiempo sobre el objetivo. Y era la técnica que separaba a la artillería americana de cualquier otra artillería del planeta. La idea no era complicada. Si un objetivo estaba dentro del alcance de varias baterías, y en Normandía, donde los cañones americanos estaban concentrados más densamente que en cualquier campaña anterior, casi todo estaba dentro del alcance de varias baterías. Los centros de dirección de fuego calculaban una misión sincronizada. Cada batería calculaba sus propios datos de tiro de manera independiente. Cada una calculaba su propio tiempo de vuelo, y cada una programaba su disparo, de manera que cada proyectil de cada cañón llegara al objetivo dentro de una ventana de apenas 3 segundos. El efecto no era solo físico, era neurológico. El cerebro humano procesa el peligro a través de una secuencia. Escuchar el sonido, identificar la amenaza, decidir qué hacer, moverse. La artillería tradicional le daba a un soldado esos segundos. El silbido de un proyectil que se acercaba era una advertencia. El tiempo sobre el objetivo eliminaba esa advertencia. La primera información que un soldado alemán recibía sobre un ataque de este tipo era, directamente, la propia explosión. Ahora añadan al Piper Cub. El L-4 Grasshopper, un avión de tela de 65 caballos de fuerza, que parecía un juguete, y volaba lo suficientemente bajo como para leer letreros de carretera. Los soldados alemanes lo llamaban Der Flieger, o a veces Die Seuche, la plaga. No llevaba ningún arma. Podía derribarse con un simple rifle. Y era la máquina más peligrosa de todo el campo de batalla de Normandía. Porque dondequiera que el Piper Cub sobrevolara en círculos, la artillería lo seguía. Un piloto y un observador, volando a 240 metros de altura, podían ver cosas que ningún observador terrestre podía ver. Una columna de camiones bajo la cobertura de árboles. Una posición de mortero detrás de un seto. Humo de una cocina en el patio de una granja. El observador radiaba una coordenada de cuadrícula. 3 minutos después, esa posición dejaba de existir. Las unidades alemanas en Normandía aprendieron esta secuencia tan a fondo que el sonido del motor de un Piper Cub se convirtió en un detonante de parálisis total. Los hombres dejaban de moverse. Los camiones dejaban de circular. Todo un regimiento podía quedar completamente congelado por culpa de un solo avión desarmado, no por lo que ese avión podía hacer, sino por lo que podía llamar. Rommel lo vio con total claridad. Le dijo a su Estado Mayor que los americanos habían logrado algo sin precedentes, una superioridad de artillería, no solo en volumen de fuego, sino en velocidad y flexibilidad. Repitió lo que ya había dicho antes, que combatían con una calculadora. Pero para Julio, ya no lo decía con desprecio. Lo decía con el reconocimiento de un hombre observando una máquina que no podía detener. Para agosto, los informes de interrogatorios de prisioneros en Normandía repetían una y otra vez la misma frase. Los soldados alemanes, cuando se les preguntaba qué arma temían más, no decían tanques, no decían aviones, aunque los cazabombarderos resultaban terribles. Decían artillería, una y otra vez. Artillería. Pero esto es lo que aquellos prisioneros no sabían, lo que los había destrozado en Normandía: la velocidad, la precisión, la aleatoriedad, la falta de sueño, la comida fría, el miedo constante. No era, ni de lejos, la versión final del sistema. Porque de vuelta en Estados Unidos, encerrado en una bóveda, protegido con una clasificación de secreto todavía más alta que la propia bomba atómica, había un dispositivo tan pequeño que cabía dentro de un proyectil de artillería, y estaba a punto de hacer que todo lo que los alemanes habían soportado hasta entonces pareciera, en comparación, misericordia. En la mañana del 16 de diciembre de 1944, el coronel George Axelson estaba dentro de un puesto de mando cerca de Monschau, Alemania, escuchando por radio cómo su guerra se desmoronaba.
Los alemanes habían atacado antes del amanecer. 200.000 hombres, 1.000 tanques, un frente de casi 100 kilómetros de ancho. La ofensiva que se convertiría en la batalla de las Ardenas. Axelson tenía cañones, tenía munición, tenía algo más. Cajas de proyectiles que habían llegado días antes, bajo una clasificación de seguridad tan alta que el papeleo usaba un nombre en código en lugar de una descripción. Cada uno contenía un pequeño transmisor de radio y una batería que se activaba en pleno vuelo. Cuando el proyectil se acercaba al suelo, la señal de radio rebotaba contra la superficie y regresaba a un receptor dentro de la espoleta. A una altitud preestablecida, entre 9 y 15 metros, la señal de retorno activaba la detonación. El proyectil estallaba en el aire, no al impactar, no según un temporizador en el aire, directamente encima de lo que hubiera debajo. Axelson sabía lo que esos proyectiles podían hacer. También sabía que el general Eisenhower todavía no había autorizado su uso en tierra. La autorización debía llegar el día de Navidad, 9 días después. El 38º Escuadrón de Caballería no tenía 9 días, tenía, quizás, 9 minutos. Axelson dio la orden: cargar los proyectiles, disparar. Lo que ocurrió después entró en el vocabulario de cada soldado alemán que sobrevivió para contarlo. Los proyectiles no impactaban contra el suelo. Estallaban en el aire, a 9 metros sobre las trincheras, los cráteres, los pozos donde los hombres se habían atrincherado precisamente para sobrevivir a este tipo de bombardeo. Y la metralla no se dispersaba hacia afuera desde un punto en la superficie. Caía hacia abajo, en forma de cono, penetrando posiciones que hasta entonces habían estado a salvo de cualquier proyectil que los americanos hubieran disparado jamás. Un pozo de tirador, el último refugio del soldado alemán, el único lugar donde un hombre podía presionar su cuerpo contra la tierra y confiar en que la geometría del propio pozo lo protegería, dejó de funcionar. Piensen en lo que eso significa. Durante 5 años, el infante alemán había vivido bajo una sola regla. Cuando llegan los proyectiles, hay que meterse bajo la superficie. La espoleta de proximidad convirtió esa suposición en algo letal. El efecto sobre los atacantes alemanes en Monschau fue inmediato. El asalto se detuvo. En cuestión de 2 días, Eisenhower levantó todas las restricciones sobre la espoleta, y los proyectiles se distribuyeron a cada batallón de artillería americano que tuviera reservas. Los resultados llegaron rápido. En Malmedy, tropas de las SS avanzando bajo lo que creían era un fuego de artillería sobrevivible. Se toparon con una concentración de proyectiles con espoleta de proximidad. Los estallidos aéreos resultaban tan desorientadores, tan inescapables, que algunos soldados no se retiraron. Corrieron hacia adelante, directamente hacia las líneas americanas, con las manos en alto, gritando Kamerad, la palabra alemana para rendirse. Para el 23 de diciembre, una semana después de la decisión de Axelson, la inteligencia americana estimaba que 2.000 soldados alemanes habían muerto solo por proyectiles con espoleta de proximidad. Esa cifra crecería rápidamente. Los infantes del Tercer Ejército de Patton tenían su propio nombre para estos proyectiles. Los llamaban el regalo de Navidad para los alemanes. El propio Patton le escribió una carta al Departamento de Guerra a comienzos de enero, describiendo lo que el nuevo proyectil le había hecho a un batallón alemán sorprendido intentando cruzar el río Sauer. Escribió que el nuevo proyectil, con la espoleta graciosa, resultaba devastador, que habían sorprendido a un batallón alemán intentando cruzar el río Sauer, con una concentración de un solo batallón americano, y habían matado, según el conteo real, a 702 hombres. 702, no aproximadamente 700, no bajas cuantiosas. 702 hombres contados, confirmados, tendidos en las orillas y dentro del agua de un río que jamás lograrían cruzar. Un solo batallón de cañones americanos, una sola misión, una sola coordenada de cuadrícula, y una espoleta que convertía a cada proyectil
en un verdugo capaz de encontrar automáticamente su altitud de ejecución, sin juicio humano, sin error. Para enero de 1945, el ejército alemán ya no tenía buenas opciones. Cada posibilidad de supervivencia había sido eliminada, una, por un sistema diseñado no simplemente para matar soldados, aunque lo hacía, sino para negarles la capacidad misma de funcionar. Un comandante de batallón alemán, aquel invierno, no podía mover a sus hombres de día, porque los aviones de observación y los cazabombarderos americanos dominaban la luz del día. No podía moverlos de noche por las carreteras, porque el fuego de hostigamiento rastreaba cada cruce, cada acceso a puente, cada intersección, a intervalos aleatorios durante toda la oscuridad. No podía reunir a sus hombres en un solo lugar para informarles, porque una concentración de tropas era exactamente el tipo de objetivo para el que estaban diseñadas las misiones de tiempo sobre el objetivo. No podía dispersarlos demasiado, porque hombres dispersos no podían ser controlados, y sin control no podía combatir. Necesitaba alimentar a sus hombres. La cocina de campaña necesitaba fuego. El fuego producía humo. El humo era visible para cualquier avión de observación en kilómetros a la redonda. Necesitaba que sus hombres durmieran. El sueño requería una posición que se sintiera lo suficientemente segura, como para que el cuerpo soltara su control sobre la conciencia. Ninguna posición se sentía segura. Un veterano alemán que había servido en el frente oriental, antes de ser trasladado al oeste para enfrentar a los americanos, resumió la diferencia en una sola frase. Dijo que la artillería rusa lo destruía todo, pero que la artillería americana te encontraba. La artillería rusa disparaba enormes bombardeos, miles de proyectiles sobre un cuadrado de la cuadrícula, arrasando todo dentro de él. Si estabas dentro de ese cuadrado, morías. Si no lo estabas, sobrevivías. Había una terrible simplicidad en ello. La artillería americana no funcionaba así. No bombardeaba áreas. Encontraba posiciones específicas, una cocina, un cruce de caminos, un pozo de tirador, un camión, y las golpeaba con la cantidad justa de proyectiles para destruir el objetivo. Y después pasaba al siguiente. El fuego era quirúrgico, no geológico. Y precisamente porque era quirúrgico, no existía ninguna zona segura. No había ningún cuadrado de la cuadrícula que se pudiera evitar. El cuadrado de la cuadrícula era, siempre, donde quiera que uno se encontrara. El soldado alemán que pronunció aquellas palabras no conocía los nombres. No sabía nada sobre Carlos Brewer, ni sobre Orlando Ward, ni sobre las tablas gráficas de tiro, ni sobre las cintas precalculadas. No sabía que el sistema que lo había encontrado había nacido en un aula de Oklahoma, 14 años antes de matar a los hombres a su lado. Solo conocía el resultado. Carlos Brewer, el mayor que había demostrado el fuego masivo de batallón en un polvoriento campo de Oklahoma, en 1931. Ascendió a general de brigada durante la guerra. Jamás comandó una unidad de artillería en combate. Jamás vio el sistema que había construido siendo usado contra un enemigo real. Se retiró en silencio. La mayoría de los hombres que dispararon los cañones que ganaron la guerra jamás llegó a escuchar su nombre. Orlando Ward, quien tomó la idea de Brewer y construyó a su alrededor el centro de dirección de fuego, sí vio combate, pero no como artillero. Comandó la primera división blindada en el norte de África. Fue relevado tras las dificultades en el paso de Kasserine y pasó gran parte del resto de la guerra en Washington. El sistema que había diseñado fue usado por cada batallón de artillería americano, desde Túnez hasta el Elba, y él lo observó desde detrás de un escritorio. El coronel George Axelson, quien había roto una restricción directa para disparar proyectiles con espoleta de proximidad en Monschau, la primera mañana de la batalla de las Ardenas, jamás fue sometido a corte marcial. En cuestión de 48 horas, Eisenhower ya había autorizado todo lo que Axelson ya había hecho. Después de la guerra, el ejército de los Estados Unidos estudió lo que su artillería había logrado. Las cifras resultaban asombrosas. Solo en el teatro europeo,
La artillería de campaña americana había disparado más de 9 millones de proyectiles en los 11 meses entre el día D y el día de la victoria en Europa. Pero los oficiales que escribieron los informes posteriores sabían que las cifras no eran, en realidad, la historia. Otros ejércitos habían disparado más. Los rusos habían disparado muchísimo más. La verdadera historia no era el volumen. La historia era lo que un veterano artillero llamó la capacidad de poner acero sobre un objetivo más rápido que cualquier fuerza en toda la historia de la guerra. 3 minutos, desde una voz por radio hasta proyectiles sobre una coordenada. Cualquier oficial podía solicitarlo. Cualquier centro de dirección de fuego podía calcularlo. Cualquier batería podía dispararlo. Y, para el final de la guerra, la espoleta hacía lo último que un hombre no podía hacer por sí mismo. Encontraba la altitud exacta para matarlo automáticamente, sin intervención humana, con la fría eficiencia de un sistema que no odiaba, y que no perdonaba, y que jamás se detenía. Así fue como los americanos lograron que las tropas alemanas tuvieran miedo de comer, de dormir, o de encender un simple fuego. No con un arma, con un sistema completo. Un sistema construido por 2 mayores en un aula en tiempos de paz. Comprobado por tenientes asustados en su primera batalla. Refinado por observadores avanzados arrastrándose por el barro italiano. Escalado por 10.000 artilleros en los setos de Francia. Y perfeccionado por una pieza tan pequeña que cabía dentro de la carcasa de un proyectil, y tan secreta que ningún enemigo logró recuperar jamás una intacta. Fue, tal como dijo Rommel, una calculadora. Y calculaba absolutamente todo. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video, y si alguien en su familia sirvió en la Segunda Guerra Mundial, cuéntenos su historia en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.